Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a esta noche entre amigos. Hoy nuestro programa número 20 y el último de esta primera temporada que arrancamos meses atrás sin esperar que durara tanto. Y la verdad que ha sido emocionante, ha sido interesante y ha sido desgastante también, semana tras semana, tratar de sacar adelante este programa debido a las circunstancias que estamos atravesando, pero ha sido una enorme bendición también el poder encontrarnos con ustedes semana tras semana. Como es ya costumbre, no estoy solo, está conmigo David, Néstor y un invitado especial, así que le voy a dar el pase a cada uno de ellos para que se saluden y al final le voy a pedir a Néstor que presente a nuestro invitado de esta noche. Hola, David. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Adrián, David, Miguel Ángel, amada iglesia, amigos que nos acompañan cada martes. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y esperamos disfrutar juntos esta conversación con Miguel Ángel. ¿Nos presentas tú al amigo de esta noche, claro, Néstor? ¿Tú claro lo conoces que sí. más que nosotros? Claro que sí. Miguel Ángel Palomino Arroyo, mejor conocido como Mapa en el mundo cristiano evangélico. Es un pastor ordenado de la Alianza Cristiana y Misionera peruano, por supuesto de nacimiento, radica muchos años en los Estados Unidos. Él es rector de la maestría de Fatela y mi profesor, por supuesto, ¿no es cierto? Esposo de Rochi, que también estuvo con nosotros, de Rosemary Roosevelt de Palomino. Y bueno, tiene una amplia experiencia en el ministerio pastoral, más de 40 años, me parece, Miguel Ángel. 41, años. Sí. Ya me voy a quedar ahí porque si no, ya tú te imaginas. Y bueno, de verdad que es una bendición, una gran alegría. Los detalles te lo dejo, Miguel Ángel, para que puedas presentarte a la congregación. Un gran abrazo, amigo, bienvenido. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, Néstor y David, Adrián, por la invitación. Con Breña me une un vínculo de hace muchos años, cuando prácticamente recién se formaba y Carlitos Torres era el pastor. Me acuerdo haber estado en las primeras campañas evangelísticas ahí. Y honestamente me es un honor estar con ustedes en esta noche para conversar de este tema. Así que gracias por la invitación. Bueno tenerte, Miguel. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahora, dónde te encuentras. Yo vivo en Miami. Yo estoy ahora aquí en Miami. Si no fuera por la pandemia no sé dónde estaría, pero ahora estoy acá en casa. Soy el rector de Fatela, de la Facultad Teológica Latinoamericana, que es el seminario de posgrado de la Alianza a nivel regional, continental, y soy también parte del equipo pastoral de la iglesia de Pembroke Pines de la Alianza. Soy el pastor predicador o el pastor, acá se usa senior, para decir el pastor viejo, ¿no es cierto? Veterano. Bueno, eso suena mejor, pero sí, el pastor de la iglesia. Yo fui pastor de esta iglesia por muchos años y hace 2, 3 años que tenemos un nuevo pastor, un muchacho joven para mí, de 38 años. Así que entonces es bueno seguir en la iglesia y seguir entonces participando del equipo pastoral. Bueno, ¿cómo estás viviendo el tema del COVID allá en Miami? ¿Cómo se está? Y que se ha juntado ahora con el tema de las elecciones. Bueno, es complicado, por lo menos aquí en Miami, el número de infectados continúa subiendo alarmantemente y de los muertos también, quizás no tanto como hace un mes atrás o algo así, pero igual la cosa es alarmante. Yo no salgo de mi casa desde hace 7 meses, literalmente.
Las iglesias todavía no están abiertas. Mi iglesia recién ha empezado a abrir las reuniones para el culto de oración los días martes. En este momento están reunidos, pero van 20, 25 personas. No más que eso. O sea que la situación aquí en Miami es un poco diríamos, seria. Mañana los chicos vuelven a la escuela, pero ya se está diciendo de que eso va a complicar mucho y es muy posible que vuelvan a cerrar las escuelas dentro de poco. Así que, quién sabe. Wow. Está un poco incierto entonces, Miguel Ángel. Todo está incierto, como digo, la situación en todo el país está muy incierta por el COVID y también por las elecciones, que en 28 días básicamente son las elecciones. Correcto. Entonces hay mucha incertidumbre, mucha tensión. Lo único cierto es que Trump está bajando en las encuestas, nada más, ¿no? Es lo único cierto. Mira, yo no quiero decir nada, pero uno nunca sabe. En las elecciones pasadas, cuando él salió elegido, él estaba atrás en las encuestas. Y Hillary era la favorita, ¿no? Claro, ella era la favorita. Bueno, de hecho que ella ganó por el voto popular por más de 3.5 millones de votos. Ella tuvo 3.5 millones de votos más, pero aquí en este país no se elige a un presidente por el voto popular, sino cada estado tiene sus propias regulaciones. Es lo que le llaman la casa electoral. Entonces, fue así que este hombre ganó. Quién sabe si ahora también se repite lo mismo. Así que eso es muy incierto. No se sabe qué va a pasar. Bueno, te invitamos esta noche para que podamos escucharte acerca de un tema que a todos nos preocupa. Y después del COVID, ¿qué? ¿No? Porque este momento de incertidumbre, de temor, a todos les genera cierto grado de inseguridad y miran el futuro a veces con poca esperanza, ¿no? Con poco, quizás no es muy alentador el futuro, ¿no? En estos días escuchaba a alguien decir de que la economía, por lo menos aquí en el país, va a estar afectada los próximos 2-3 años, que hoy día comenzaron a hablar de renovar el tema de la suspensión temporal de los trabajadores, también ampliarlo a 3 o 6 meses más. Entonces como que se oye más inestabilidad que estabilidad. ¿Cómo ves tú el futuro, Miguel Ángel? Bueno, el futuro económico no es nada halagüeño, ¿verdad? En todo el mundo, aún en este país. Miren, yo vivo ya muchos años en este país y aún después a mí me ha tocado vivir la guerra del desierto y qué sé yo. Yo ya vivo en este país 30 años. La crisis del 2008. No, esa es lo de menos, pero estoy hablando de 1981, ¿no? Cuando todo esto explotó en el Medio Oriente y todo lo demás, etcétera. El Golfo, la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, obviamente. Y mira, no nos afectó, aun cuando se gastó ingentes cantidades de dinero. Nada, después vinieron otras recesiones económicas fuertes, pero en verdad nunca. Ha sido recién en los últimos años que se siente una fuerte recesión y una fuerte pérdida del poder adquisitivo que me hace recordar a mis años en el Perú. O sea, no es dramática, pero si antes el norteamericano promedio ahorraba, ahora ya yo creo que el ahorro ya no es parte de su hábito. O sea que, y el COVID ha venido justamente a acelerar ese proceso. Los pobres están más pobres, los ricos están más ricos, ¿no? Un caso típico es de Bezos, el dueño de Amazon. Correcto. Que se ha convertido en el COVID, ha ganado 30.000, 40.000 millones de dólares. Una cosa de locos.
pero hay otros, la gran mayoría, que lo que se llama la clase media, que ha caído. Y aquí también hablan que la recuperación va a tardar algunos años, ¿no? Ahora, si acá va a tardar algunos años, hay que pensar en nuestros países cuánto tiempo va a tardar. Pensando un poco en esa frase, ¿no? Que si Norteamérica se resfría, América Latina tiene una neumonía. Claro, lo que sucede también es que quizá ahora China, como se ha metido a América Latina, la pulmonía no va a ser tan grave, porque China obviamente sabe dónde se ha metido. América Latina estaba olvidado por Estados Unidos y ahora es tarde, creo yo, para que Estados Unidos vuelva a tener algún tipo de injerencia prominente en el continente, en nuestra región. Así que China es el país que va, diríamos, a llevar un poco la carga económica. Y eso hará que nuestros países no caigan tanto, ¿no? Va a sacar provecho de la situación también. Como se dice, no da puntada sin hilo, ¿verdad? Miguel Ángel, ¿y cómo ves a la iglesia en esta situación y mirando hacia el futuro? La iglesia, creo que, bueno, hablaría desde acá y luego de lo que conozco, ¿verdad?, de otras partes, por amigos que siempre estamos en contacto, pero creo que la iglesia se ha visto sorprendida por todo esto. Se ha visto muy sorprendida en el sentido que nadie esperaba que iba a venir un cierre físico y que todo se iba a convertir en algo virtual. Personalmente yo me pregunto esto: si el COVID no ha acelerado otro cambio en el orden eclesiástico, tal y como nosotros lo conocemos. Noten ustedes que cuando el neopentecostalismo empieza a crecer en el mundo, no solamente en nuestro continente, pero en el mundo, el neopentecostalismo prácticamente alteró el orden eclesiástico de liderazgo y de gobierno de iglesia. Si antes solamente había lo que se llamaba el gobierno presbiteriano y el gobierno anglicano en las iglesias, el neopentecostalismo instauró todo lo que es ese gobierno apostólico, ¿verdad?, piramidal, que ahora prácticamente aún las denominaciones, no voy a decir históricas, como anglicanos o luteranos, porque ellos mantienen ni la Iglesia Católica, pero denominaciones aún como la Alianza, de alguna manera han visto influenciada su estructura de liderazgo por ese tipo de gobierno. Entonces yo me pregunto si, por ejemplo, con todo lo del COVID, no se viene otra reestructuración así, sin querer queriendo, no es que nadie la está empujando, pero, por ejemplo, con algunas prácticas, y esto es muy interesante, la Santa Cena, ¿no?, que antes solamente se daba en la iglesia y por un pastor, y el pastor ordenado, estoy hablando de la Alianza, pastor ordenado. Ahora las iglesias, los pastores nos hemos visto la necesidad de que en cada casa el papá o la mamá oficien la cena con un pastor a control remoto, que no es lo mismo. Que no es lo mismo que estar en la iglesia. Y podríamos decir del surgimiento ahora de cantidad de iglesias virtuales a través de Zoom, dirigidas no por pastores que han estudiado, son ordenados, ni siquiera designados por su denominación, sino por cualquier hermanito que ha visto ahora la oportunidad de hacer su iglesia. Y entonces están surgiendo iglesias. Y no es que no haya habido iglesias virtuales antes, porque esto de la iglesia electrónica hasta hace rato, pero estas nuevas congregaciones que están apareciendo
están simplemente, diríamos, cambiando la perspectiva de lo que es la iglesia. Como que no, ni siquiera. ¿No? Ahora, noten una cosa interesante que está pasando acá, y yo creo que está pasando también en nuestro continente. De los millennials, que se supone es el grupo de gente que más cómodos o más cómoda debería sentirse con una iglesia digital o virtual o lo que ustedes quieran, el 50% de los millennials en los Estados Unidos han dejado de participar de los cultos de sus iglesias. El 50%. Yo estoy seguro que si América Latina o Perú tuviera dinero y hiciera una encuesta, se daría con los mismos resultados. Porque si hay una cosa que la globalización ha hecho, es que todos los millennials son iguales en Perú, en la China, en Cuba, en Rusia, en donde sea. Entonces hemos perdido o estamos perdiendo a justamente la generación que se supone debería estar metida en la iglesia digital. Y hay explicación, los chicos están cansados, están prácticamente saturados con tantas cosas virtuales. Así que para ellos no es mucha gracia sentarse y escuchar un sermón, menos si el sermón es grabado. Tal vez con Zoom, el pastor en vivo podría ser distinto, pero si es solamente grabado, no va. Entonces, todo esto está haciendo, yo creo, y estas son solamente mis observaciones, ¿verdad? Está haciendo de que la iglesia esté cambiando poco a poco. Definitivamente no va a volver a ser la misma iglesia cuando pase esto, y ni sabemos cuándo va a pasar. Algunos dicen de que las mega iglesias van a desaparecer, yo dudo. Pero lo que yo sí creo es que las mega iglesias ahora van a tener que reinventarse, porque ¿qué hacen con esos megatemplos? Se van a tener que reinventarse, van a tener que, no sé, crear más colegios, academias. La verdad que no sé. Pero algo van a tener que crear. Esos santuarios, esos salones para 3.000, 4.000, 5.000, ahora se reduce totalmente. Entonces no es que va a desaparecer, pero creo que sí se va tiene que reinventarse. Pero también el pastor tiene que reinventarse. Miren ustedes, esto es muy interesante, ¿no? Lo querramos admitir o no, el pastor en los días de hoy ha tomado el papel prácticamente, voy a usar un término sociológico, no por nada, ¿verdad? Pero del pastor caudillo, por llamarlo de alguna manera. O sea, en muchas iglesias nadie hace nada si el pastor no dice esto se hace. Y cuando había algo, ¿verdad?, en algún problema de los hermanos corrían donde el pastor, o sea, el pastor titular casi quizás no, porque él anda, ¿verdad?, más ocupado en otra cosa, pero los pastores, ¿no?, consejeros, pastores de zonas, etcétera. Y entonces, claro, el pastor se convierte en el confidente, en la persona que está al tanto de lo que pasa en la vida de los creyentes. Con el COVID, por más que haya teleconsejería, tampoco es igual la cosa. No es igual. Entonces hay cantidad de hermanos que no saben qué hacer. Y yo se los digo porque yo converso con pastores amigos en todas partes. Y me dicen, oye, la verdad que no sé qué hacer, porque hay hermanos que ya han dejado de venir, han tenido un problema, yo me enteré por otros, antes era más fácil, bla, 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 bla. Entonces los pastores también tienen que empezar a entender que esa iglesia centrada en el pastor también va a cambiar. Si antes la iglesia estaba centrada en la iglesia, ¿no?, que todo giraba en torno a la iglesia, ahora también
la iglesia centrada en el pastor, o los pastores también cambian. También cambia. Y como decía hace un momentito, aún el oficio del pastor va a cambiar. Y ya está cambiando, porque hay hermanos que están simplemente acercándose a otros pastores o a otros pastores de otras congregaciones, porque son más asequibles. Es que esto ha hecho posible, pues, ¿no? O sea, el domingo, que es el culto virtual de mi iglesia, hay millones de cultos en todas partes. Entonces, ¿qué hacen los hermanos de la iglesia? Se conectan a tu iglesia de Breña, pero solo en audio, siempre con el vídeo apagado. O sea que tú ni sabes si está o no está. Y después él está surfeando otras iglesias. Y están haciendo contacto. Ustedes no tienen idea de cuántos hermanos hay que están ahora siguiendo los cultos de las iglesias aquí en Estados Unidos, o en Europa, o en otras partes. Impresionante. Y los pastores acá no saben qué hacer con tantos hermanos de América Latina que ahora son parte de su iglesia virtual. Yo les digo, miren, no se engañen a ustedes mismos, porque eso es una ola, eso es una cosa que va a pasar, pero de todas maneras, trae preguntas, no solo, como decía, a nivel de propiedad, iglesia, no solamente a nivel de lo que hacemos con los oficios, sino también a nivel pastoral. ¿Cómo va a ser la iglesia después del COVID? Diferente, eso sí. Va a ser muy diferente. La gran pregunta es si nosotros los pastores estamos preparándonos para ello, ¿no? Una consulta, Miguel Ángel. Tú hablaste de los millennials y mencionaste una estadística: el 50% de millennials en los Estados Unidos han abandonado los cultos de sus iglesias. Me llamó la atención ese dato. Ese dato es de Barna, esa encuesta, y también de Pew, que son las dos más grandes de Estados Unidos. Las dos estas agencias de encuestas dicen lo mismo. Y esto ustedes lo pueden chequear en el internet. Ahora, mi pregunta era, ¿cuál es la razón? O sea, porque se supone que los millennials son gente tecnológica, gente virtual, metida en las redes, ¿no? Y tener una iglesia virtual en teoría, debería satisfacer sus demandas, sus necesidades, pero al retirarse, entonces, mi pregunta es, ¿a qué crees que se debe esto? Mira, sí, te entiendo. Yo te voy a decir lo que yo creo, porque claro, los que estudian esto tienen sus razones mucho más científicas. Para mí, como pastor, y también como una persona que de alguna u otra manera estoy relacionado con nuestros países en la región. En primer lugar, yo creo que lo que nosotros llamamos cultos virtuales no son, porque lo que hemos hecho nosotros es trasladar el formato presencial a Zoom. Pero eso no es una iglesia virtual, eso no es tecnología aplicada al otro, simplemente es un traspaso. Y lo hemos hecho porque a todos nos agarró de sorpresa esto. O sea, nadie sabía cómo hacer. Entonces Zoom es la plataforma que mejor se presta, y lo que hemos hecho es simplemente trasladar lo que hacíamos en el culto presencial a la red. Pero eso es aburrido, para ponerlo de alguna manera. Si los chicos se aburren en un culto en vivo, con mayor razón se van a aburrir, porque ya saben lo que viene. No sé si me explico. Es que miren, todo esto trae Ustedes creo que saben que yo escribí hace algunos años un librito, ¿qué le pasó al culto en América Latina? Y en ese libro yo digo que la iglesia evangélica, básicamente, el culto que antes era, si se quiere así, la parte más sentida de la iglesia, donde la congregación se acerca a Dios y Dios se acerca a la congregación, de pronto se transformó
en lo que llamaríamos un show, se transformó en un festival, se transformó en un concierto, en un espectáculo, pero ya no es ese lugar donde la gente va para encontrarse con Dios y esperar que Dios le hable. Entonces, claro, particularmente los chicos, ellos han encontrado que el culto en vivo es pues un momento para cantar mucha música, que es bueno, pero necesariamente quizás no han aprendido a escuchar a Dios. Entonces, tú trasladas ese formato al formato de plataforma Zoom y ya el muchacho ni siquiera puede cantar porque no se puede cantar en Zoom, ¿no? Tú tienes que escuchar nomás lo que canta, ¿no? Entonces, es aburrido. Y luego viene el pastor igual con 45 minutos, 50 minutos hablando de un tema. Entonces ya te puedes imaginar que eso ha hecho que se pierda mucho este asunto. Ahora, lo que ahora yo he visto que están haciendo, y cuidado que Estados Unidos no es el mejor ejemplo de que nosotros debemos imitar. No se olviden que la iglesia evangélica acá en Estados Unidos en este momento no está pasando por su mejor momento, pero estoy pensando en otras iglesias en América Latina que están haciendo un mejor papel, e iglesias en el Asia que están haciendo un mejor papel. Por ejemplo, el culto dominical virtual es a través de vídeos, es a través aún de testimonios, es a través así de un tipo de interacción donde el clásico sermón ya no se usa. Entonces esto ya es una innovación, pero eso significa de que tú tienes que tener un equipo ahora de gente que sepa de eso, de comunicaciones, cómo hacer para tener esa interacción entre vídeos, testimonios, momentos de la palabra, inclusive escenificaciones artísticas, pero todas de 5 minutos, que van entrando y en diferentes, como dicen, locaciones. Y entonces eso está ayudando mucho a que por lo menos, ¿verdad?, los cultos dominicales tengan otro formato que atrae más, obviamente, a ese sector. La pregunta es, ¿y qué hacemos con los viejitos? Porque los viejitos, olvídate, no son muy tecnológicos. Muchos no pueden conectarse al Zoom. Y en Argentina hay una iglesia que para los mayores los saca todo solamente en audio, como si fueran programas radiales antiguos. Claro, ¿qué es lo que conoce? Entonces la congregación de este pastor, que tiene un gran porcentaje de hermanos mayores, están felices con eso. No sé si me explico, ¿no? Pero a eso es lo que yo digo, tenemos que reinventarnos, porque de lo contrario, yo no creo que un año más podamos estar en esto de simplemente reproducir lo que hacíamos en vivo y pasarlo a Zoom. Me parece que eso no va a aguantar mucho. Miguel Ángel, una pregunta. ¿Ha habido a lo largo de la historia de la iglesia o del pueblo de Israel, no lo sé, hubieron circunstancias que le llevaron a poder cambiar, reinventarse, innovar, ayornarse a la realidad y hubo casos de éxito y de fracaso también? ¿Es posible encontrar? Sí. No vamos a ir muy lejos en la historia, pero vamos de la Reforma. Toda la Reforma, no solamente fueron las 95 tesis, que son obviamente no todo un manifiesto teológico, pero la verdadera reforma se llevó a cabo dentro de la iglesia misma. No se olviden de que hasta ese entonces los cultos eran en latín. Correcto. La Biblia estaba en latín, o la Vulgata, ¿no? En ese tiempo era.
y solamente los clérigos eruditos todos. Por eso que Martín Lutero tradujo al alemán, imagínense, un monje, porque todos antes de convertirse en curas o lo que sea tenían que ser eruditos leyendo hebreo, latín, griego y todo lo demás. Entonces, claro, la reforma más grande que acompañó al dogma, o no dogma, sino al manifiesto teológico fue el culto. Y es ahí cuando Martín Lutero fue uno de los primeros en hacer los cultos en alemán. Él empezó a traducir la Biblia de tal manera que empezó a usar gente que saliera adelante a leer párrafos de la Biblia, los cantos. Él se prestó las melodías populares y les puso letra. Y luego los demás reformadores hicieron lo mismo. La predicación fue el primer instrumento que se cambió, ya no en idioma extranjero, sino en el idioma del pueblo. O sea que eso fue así. Y claro, ya cuando llegamos al siglo XVII, XVIII, por lo menos en la Inglaterra victoriana, claro, Wesley, ¿no es cierto? Pero el libro común de oración de los anglicanos. Es cierto, eso era para la clase alta, por llamarlo, la gente educada, pero el pueblo, y ahí estuvo entonces Wesley, que introdujo otra vez a través de los himnos, que eran himnos populares, ¿no? Toda la doctrina. Por eso que esos himnos viejos están cargados de doctrina. O sea, no es que los tipos eran aburridos y no tenían otra cosa como que componer, sino que para ellos, así como ahora no se puede predicar sin un PowerPoint, para ellos la música era el instrumento para que la gente pudiera meterse en la cabeza lo que yo estaba enseñando, ¿no? Y claro, después ya viene en la historia los grandes hallamientos y los primeros misioneros que llegan hasta nuestro continente, pero otra vez, cuando llegan a nuestro continente, noten ustedes que nos llega toda la tradición netamente norteamericana, qué sé yo, y son los pentecostales quienes cambian eso. Los primeros coritos lo traen los pentecostales. La guitarra lo traen los pentecostales. Querido, cuando yo llego a Linz en el año 70, a mí no me dejaban tocar la guitarra. El año 70. ¿Ya tocabas la guitarra? Ah, sí, yo venía del barrio, no jaranero, pero rockero, ¿no? Y claro, yo era un chico adolescente. Y el pastor Gatica, mi pastor, con el que me convertí, Manuel Gatica, de acuerdo, me dijo, mira, tú no puedes tocar eso porque acá no, la gente no. Aquí es el órgano, y era el órgano Hammond, ese de dos pisos que tocaba la hermana de Humberto Lai, Gladys Lai. Entonces él me dijo, si quieres yo te enseño a tocar eso. Yo feliz de la vida. Entonces Manuel Gatica me enseñó a tocar eso, me enseñó a tocar el acordeón, él era chileno, tocaba todos los instrumentos. Él me enseñó a tocar el violín, me enseñó a tocar la trompeta, cualquier instrumento que yo quería, él me enseñaba. Y así yo me quedé en la iglesia. La guitarra vino después, un poquito antes del Lima el encuentro con Dios. Pero querido, estamos hablando del año 70, claro, ya pasó un montón de tiempo también, pero igual, no estamos hablando del siglo XVIII. O sea que entonces los cambios ya se han dado de esto, se han dado y muchos han tenido, obviamente, tuvieron éxito, algunos no, pero tuvieron éxito, ¿no? Una consulta, Miguel Ángel. ¿Tú crees que la iglesia se ha vuelto muy predecible en sus estrategias de evangelización? Depende. Para empezar, yo no sé si hay una estrategia de evangelización ahora. Miren ustedes, chicos, que
que hubo un tiempo en que las estrategias predecibles eran claramente identificables. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de la alianza, ¿no es cierto?, que es nuestra denominación. Las campañas. Ese era el instrumento por excelencia, pero aparte de eso estaba todo el uso de folletos, 4 leyes espirituales, qué sé yo, de los navegantes, que todo creyente tenía en el bolsillo. No sé si ustedes han usado eso, pero yo como joven tenía en el bolsillo las 4 leyes, lo de los navegantes, tenía de segadores de la cosecha y qué sé yo. Eso era así. En el día de hoy, cuando tú hablas de estrategias de evangelización, porque tradicionalmente se ha aceptado que las estrategias eran evangelismo personal y evangelismo masivo, ¿no? También estaba el evangelismo apologético, pero eso solamente era para algunos que tenían buena labia y para algunos que salían a las plazas a pararse y a desafiar a cualquiera a discutir un tema. Eso ya no se hace, pero eso era parte de la evangelización. También eran las 3 estrategias, entre comillas, diríamos, evangélicas. En el día de hoy creo que ha cambiado eso, porque ya no hay campañas, obviamente por razones obvias, ¿no es cierto? Evangelismo personal yo creo que se sigue usando, pero no sé hasta qué punto. Miren, les cuento rápidamente algo que yo siempre cuento porque me llamó la atención. Yo estaba en algún país centroamericano, no sé si era Guatemala, qué sé yo, no interesa. Estaba en una de esas tienditas de artesanía, viendo qué comprar para mi esposa, para mi hija, qué sé yo. Y ahí estaba la dueña del local. Es una tiendita chiquita, ¿no? Como el mercado Inca, qué sé yo, ¿no es cierto? Indio, perdón. Y estaba hablando de la otra muchacha, que era una cliente. Y la dueña le decía a la muchacha, no, decía, pero ¿cómo? ¿Tú no vas a ninguna iglesia? Y la chica decía, no, pero ¿no has escuchado de la iglesia? Tú tienes que venir a mi iglesia, le decía, porque ahí el Señor te va a bendecir. Y le cuenta su testimonio. Y el testimonio era, mira, yo era así, en plan, no tenía nada, hasta que llegué a la iglesia, ¿verdad? Y entonces allí yo tenía una enfermedad y el Señor me sanó. Y claro, tuve que dar mi ofrenda, ella decía, ¿no? Pero eso era más barato que para un médico, ¿no es cierto? Y Dios me sanó y Dios me bendijo. Y mira lo que tengo ahora. Y todo esto en 2, 3 años. Dios te va a dar lo mismo a ti. Claro, el evangelio de la prosperidad que nosotros llamamos, ¿verdad? Yo estaba fascinado porque yo estaba escuchando. Yo decía, ¿cómo han cambiado las estrategias evangelísticas? Antes era, ¿no es cierto?, las 4 leyes, ¿no?, bien clarito, ¿no es cierto? Tú has pecado, tú estás condenado, Cristo murió y Cristo quiere saber, haz tu oración. Y al final la chica le dijo eso. Mira, no necesitas hacer, mira, si quieres vamos a orar ahora mismo. Y Dios, si tienes alguna enfermedad, Dios ahorita te va a sanar. Si tienes deuda, Dios ahorita te va... ¿Se acabó? No le habló de arrepentimiento. Y por lo menos en el momento que yo estuve, ¿no? Otra forma de atraer gente es que yo creo que no hay que confundir evangelización con reclutar gente para la iglesia. Creo que a veces está pasando eso, chicos, ¿ah? Yo creo que vemos más reclutamiento que evangelización. Eso está pasando. Pero bueno, Pastor, así estamos. Una consulta. Sí. Hablando acerca, bueno, mencionando nuevamente el tema de los millennials y de este grupo de jóvenes, adolescentes, que han dejado de asistir a las iglesias, es algo que normalmente ahora también lo vemos en Breña, ¿no? En nuestra iglesia vemos esa situación también. Asisten a sus grupos pequeños, pero a veces no los percibimos durante la transmisión del culto, por así decirlo. Esto es una muestra de lo que
de la condición verdadera de ese joven, o es una falta de contenido, de variedad, ¿no? Del propio, de la estructura del culto propiamente, o a qué se puede deber eso? Yo creo que es ambos. Yo creo que es ambos, David. Que yo fui pastor de jóvenes en Lince por varios años. Y miren ustedes que todavía con ese grupo de la JAC de Lince estamos en contacto ahora, después de 50 años. Estamos en contacto en un chat, hay más de 80. Y todavía ahora, todos estos chicos que ya son cincuentones, sesentones, qué sé yo, lo que sea, todavía nos reunimos en campamentos cada 2, 3 años en alguna parte del mundo. La última fue el año pasado aquí en Miami. Vinieron más de 40. Eso es para que tengan una idea. Pero miren, chicos, yo les quiero decir algo ahí. Algo que yo aprendí es que con los muchachos uno tiene que ser bien claro, y con los muchachos uno tiene que hablarles del Evangelio tal y como es. Yo todavía me reúno con jóvenes en mis viajes, y ahora virtualmente me sigo reuniendo también con muchos de ellos en varios países. Y una de las cosas que yo nunca dejo de hacer es preguntarles, ¿en verdad conoces a Cristo? Y yo les pregunto directamente, ¿cuándo te convertiste? Dime el día. No se acuerdan. No se acuerdan. No se acuerdan. Entonces, algunos chicos me dicen, Mapa, pero ¿por qué tengo que recordar el día? Le digo, porque ese día es importante, por lo menos tienes que recordar el momento. Si no puedes decirte ya 7 de mayo, por lo menos, mira, fue un mes de mayo, hace 20 años, qué sé yo, no sé, pero si tú me dices, sí, yo conocí a Cristo, ¿y cuándo? Y no sé, cuando era chiquito, creo, no sé, mi mamá me ha dicho que una vez yo hice una oración de arrepentimiento. Eso no va. Eso no va. Entonces, hay de los dos, David. Está el punto que hay toda una generación de los de segunda y tercera generación, que muchos sí son creyentes, se han convertido al Señor, pero hay muchos que no. Y entonces está la monotonía del culto, que los aleja, donde no hay compromiso. ¿Por qué no vemos la pasión en nuestros chicos? Esa, voy a poner la expresión, el fanatismo casi, que identificó siempre a todos los movimientos juveniles, no solamente religiosos, pero políticos, a lo largo de la historia de la humanidad. Los grandes cambios sociales que se produjeron en Argentina fue por el movimiento estudiantil de los años 50, ustedes lo saben. ¿Por qué hay tantos jóvenes que viven con pasión, asumen con pasión un estilo de vida? ¿Y por qué no vemos eso con nuestros chicos? Sí, adelante. Sí, acaba la idea. No, iba a decir que Lima el encuentro con Dios, queridos. Si Lima el encuentro con Dios no solo surgió, sino que se mantuvo, fue por toda esa generación de jóvenes. Ustedes lo saben. Prácticamente el 90% de los que empezaron el primer curso de seminario bíblico fueron chicos que dejaron la universidad para meterse a estudiar al seminario. Yo quería hacerte una consulta. Sí. McDowell escribió un libro hace poco, bueno, no hace poco, unos años atrás, titulado La última generación de cristianos. Sí. Saca varias estadísticas de Barna. ¿Tú crees que estás en la misma línea de pensar que quizás estamos viendo la última generación de cristianos ya? No estoy seguro. Tú sabes que ese es el pensamiento que muchos filósofos ya han mencionado. A mitad del siglo pasado,
un filósofo francés que era cristiano también, el nombre se me va ahora. Él publicó un libro con el mismo título, Estamos en la última generación de cristianos. Yo no creo, lo que yo creo, Adrián, es que en algún momento otras cosas de la iglesia nos han desviado nuestra atención pastoral. Miren, yo estoy en el pastorado por el pastor Manuel Gatica. Yo llegaba a mi casa del colegio, ¿no? Almorzaba, qué sé yo, y a las 5 de la tarde Manuel ya estaba en mi casa. Entraba a mi casa y me decía, ¿ya estás listo? Yo me tenía que poner mi camisa tipo morón y mi corbata y salir a visitar con él. Yo tenía 16 años. Y él me llevaba a visitar en el Uruguay Viejo Blanco. Y ese hombre así fue, que me metió al pastorado, porque yo no sabía nada, pero él me decía, yo decía, pastor, ¿y yo qué hago? Tú sentadito ahí, escuchando, mirando, tú no hagas nada. Cuando se empezó la obra en San Miguel, ahí en Libertad, era la calle donde estaba el hermano Fulgencio Inga, que me dicen ha fallecido hace poco. Todos los domingos después del culto íbamos a... Yo con mi guitarra, porque él no quería llevar su acordeón, él predicaba, yo dirigía todos los coritos. Un buen día llego allá a San Miguel, porque el pastor me dijo, mira, yo no voy a poder ir hoy, así que anda tú nomás y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, me fui, llego, estoy sentado y Fulgencio me dice, hermano Mapa, ¿y a qué hora empezamos el culto? Le digo, bueno, ¿lo empiezas tú? No, el pastor Gatica dijo que tú eres el que tiene el culto. Le digo, ¿cómo que no? Pues sí, tú vas a dirigir, tú vas a predicar, tú vas a hacer de todo. Y así empezamos esa obra. A Manuel Gatica lo volví a ver hará 10, 15 años atrás o 20 años quizás en Santiago de Chile, un día visitándolo, lo ubiqué, ya estaba mal, pero estaba lúcido, cuerdo. Así que fui a la casa, qué sé yo, con la esposa, Liliana, los hijos, y le dio a don Manuel. ¿Por qué no me dijo nada ese día que yo tenía que hacerme cargo? Me dijo, muchacho, me dice, si yo te hubiera dicho que tú ibas a predicar, tú hubieras ido. No, le digo, entonces, ¿para qué te iba a decir? Lo mandó al ruedo. Puedo entender de que quizás es algo que esta circunstancia del COVID ha puesto en evidencia, quizás esa falta de compromiso con la formación de las siguientes generaciones, que ahora como está dando un remesón. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que, y miren, yo les hablo como pastor también, ¿verdad? Yo creo que el pastor tiene que estar pegado a las ovejas y el pastor tiene que ver quiénes son los que van a seguir surgiendo. El seminario es obviamente un lugar donde se van a preparar, pero quien tiene el ojo es el pastor. Y entonces es el pastor quien debe dedicarse a eso. O sea, yo sé que los pastores ahora estamos metidos en mil cosas y yo soy el primero en anotarme en eso, ¿verdad? Pero creo que tal vez el COVID nos ha hecho frenar y nos está bien mostrando que necesitamos quizá hacer algunos ajustes, ¿no?, en el camino. Miguel Ángel, es inevitable hacerte esta pregunta, hermano, perdóname, pero tú estás en los estados, aunque es otro estado, hay un movimiento allá en el norte de la desobediencia civil. ¿Cómo se encuentra ese movimiento y cuál es tu apreciación al respecto? Hay algunos que aquí en el Perú están queriendo también que haya algo similar. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tienes una posición diferente?
Bueno, para entender el movimiento de desobediencia civil uno tiene que remontarse a los años 50, 60 en este país, básicamente con Martin Luther King, ¿no? Y todo el movimiento de los negros, de los afroamericanos, que eran tratados como animales. Entonces la desobediencia civil empezó con una mujer negra que se rehusó a sentarse en el último asiento del bus en Rosa Parks y se sentó adelante, no quiso moverse, porque todos los afroamericanos siempre se sentaban y ella no. Y con eso empezó que ella, claro, eso le costó que la arresten, etcétera, pero de ahí empezó el movimiento. O sea, por los derechos civiles. Martin Luther King lo llevó a las protestas, a las marchas pacíficas, siempre buscando la justicia social, y de ahí nace ese movimiento. Lo que ahora se ha estado tratando de hacer es que, porque se han cerrado las iglesias, algunos pastores como MacArthur, por ejemplo, John MacArthur, él diga que él va a abrir la iglesia porque le están violando sus derechos. La gran pregunta es si violar derechos implica afectar a otros, porque definitivamente hay muchas iglesias acá que se han abierto por esa desobediencia civil y han terminado los creyentes infectados. Hay, ya no sé si son 2 o 3 pastores que ya se murieron también, porque se infectaron y se murieron y han tenido que cerrar todo. Y entonces eso la pregunta es si eso es derecho civil o simplemente es una necedad, porque no estamos hablando de una injusticia social, de una enfermedad. Entonces, por eso digo, hermanos, a veces se copian muchas, o se intenta copiar muchas cosas de acá en nuestros países, desconociendo un poco la historia, desconociendo lo que hay de fondo. Y lo que sucede es que yo he leído lo que está pasando en el periodo en otros países, de pastores que dicen, no, yo prefiero morir por Dios a obedecer al César. Ajá. Querido, a ese pastor, a ver, ¿por qué no lo metes a un hospital infectado a ver si quiere morirse para el Señor? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo no creo que esto tenga nada que ver con derechos civiles. Vuelvo a repetir, los derechos civiles surgen como una protesta por las injusticias civiles, sociales, que vivía una parte de la comunidad, pero no por otra razón, ¿no? Hemos hablado bastante de los jóvenes y mi preocupación es ¿y dónde quedan los adultos, los ancianos en esta nueva situación? Mira tú que la gente mayor es la más olvidada acá, porque es la gente mayor que no sale por temor, y a veces no por temor, sino porque están prohibidos de salir. Y eso es muy, diríamos, dramático, ¿no? Les han quitado el derecho a movilizarse, les han quitado inclusive ese tipo de dignidad personal. Y en las iglesias, obviamente, los pastores a veces ni caso les hacemos. A veces con el pastor acá en mi iglesia hablamos de algunos viejitos de la iglesia a quienes llamamos, porque nadie los llama. Pero nuevamente, no en Estados Unidos, pero en uno de nuestros países latinoamericanos, una iglesia ha contratado a 3, 4 jóvenes, chicas y chicos, para que una vez por día llamen a todos los ancianos o personas mayores de su iglesia para conversar, para hablar y también para hacer las compras del mercado. Ahora, esas son cosas prácticas, ¿me explico? Esas son cosas prácticas que cualquier iglesia puede hacerlo y ahí se pueden meter los muchachos. Entonces, porque al fin y al cabo
son los mayores los que a veces sus hijos no van a hacer eso. Entonces ellos están dependientes, vulnerables, etcétera. Entonces de alguna manera hay que atenderlos. Pero en este momento no hay tanto que diríamos preocuparnos por la palabra, cómo vamos a dar la palabra, sino por asuntos prácticos. Movilizarlos, llevarlos al hospital, llevarlos acá, llevarlos allá, hacerle las compras. Miren, esas muestras de amor es lo más cristiano que podemos mostrarles a todos ellos, hasta que pase, ¿no es cierto?, esta situación. Interesante. Para mí es inevitable preguntarte cómo se va a afectar el tema de la formación teológica, bíblica en las iglesias, en los seminarios, porque no es lo mismo dictar un curso de manera presencial que de manera virtual. Tiene sus pros y también sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo creo que eso también ya cambió, Adrián, cambió. Increíblemente, en Fatela, te puedo hablar de Fatela, ¿verdad? Porque es donde estoy yo. Trabajamos como locos los primeros meses para reorientar la forma de dar los cursos. Y gracias a Dios que Dios ha bendecido, está muy bien, y ahora los estudiantes no quieren volver al formato presencial, quieren quedarse con el formato virtual. Ahora nosotros para el próximo año estamos previendo por lo menos tener 1 o 2 cursos presenciales en cada país, o sea, no 5, pero por lo menos 1 o 2, por 2 razones. Uno, por lo que dices tú, yo creo que los vínculos afectivos tienen que trabajarse, y eso se trabaja en persona. Pero también porque ayuda a que el mismo cuerpo estudiantil se vea, esté cerca físicamente. Y también a mí me conviene porque de esa forma yo estoy en contacto con los pastores, los presidentes de las iglesias nacionales, etcétera. De lo contrario, nunca los vi. Entonces estamos viendo que el próximo año, si se abren las fronteras, tendremos 1 o 2 cursos máximos presenciales, pero después todo lo demás va a ser virtual. Aunque hemos modificado un poco la estructura de los cursos virtuales, la hemos modificado porque yo me di cuenta que teníamos que hacer algo mucho más, mucho más interactivo. Hemos abierto una nueva maestría en plena pandemia que ha resultado bastante buena. Tenemos más de 40 estudiantes ahí en esa nueva maestría. En algunos países como Chile, Ecuador, nos han pedido que lancemos otra maestría. Teología del Nuevo Testamento es la maestría. Sí, teología bíblica del Nuevo Testamento. Y es interesante, Argentina siempre tuvo una participación en Fatela bastante, diríamos, a distancia, muy pocos estudiantes, 7, 8, pero ahora ha incrementado bastante el número de estudiantes y están muy, muy entusiasmados con todo lo que está pasando. O sea que eso a nosotros nos ha hecho ver que dimos los pasos correctos. Ahora, aquí en Estados Unidos, Adrián, el 30% de los seminarios o lo que acá le llaman colleges, ¿no? Un college cristianos va a terminar cerrando por la pandemia, 30%. Entre ellos 2 de la Alianza Cristiana y Misionera. Las iglesias no están preparadas para dar clases de discipulado a través del internet, y es ahí donde se tiene que trabajar. El discipulado, ¿cómo se hace un discipulado virtual? Esa es la gran pregunta, pero tenemos que salir con alguna fórmula, porque otra vez no creo que volvamos a la normalidad de antes. Entonces tenemos que inventar alguna manera, ¿verdad? Pero ese es el panorama que se está viendo.
En otros continentes la cosa es mucho más severa. En el África, donde el internet, la conexión de internet es muy pobre, en muchos países prácticamente los pastores se las arreglan para visitar los grupos, las villas, las aldeas. Donde no hay conectividad, ¿no? Claro. Igual que en algunas partes del Asia también. Claro, no en los países asiáticos adelantados, pero sí en algunas otras. No nos olvidemos que Vietnam tiene más de 1 millón de miembros de la Alianza Cristiana y Misionera. Y en el Congo, en el África, era 1.200.000. Estamos hablando de iglesia. Filipinas tiene 600.000 miembros. Sí, si nosotros pensamos que Perú con 30.000 es aquí en América Latina es bastante, pero cuando uno lo compara con otros, todavía estamos... Cifras exactas, un poquito más de 50.000. Un poquito más de 50.000, pero estamos todavía creciendo. Sí, todavía. No, pero lo que digo, hermanos, es que mientras todavía somos un grupo manejable, no de 1 millón, tenemos que inventar la manera de hacer un discipulado que sea efectivo. Si tuvieras que definir 3 desafíos que le espera a la iglesia y al cristiano de a pie en los próximos años, 3 desafíos, en 3 palabras, resumir. Yo creo que, miren, un primer desafío para todos es seguir fiel a Cristo, seguir fiel al Señor. No a la iglesia, no al pastor, sino seguir fiel al Señor, y tenemos que agarrarnos bien de eso. Otro desafío grande es que, a pesar de todo lo que está viendo, o sea, la exposición a la que nosotros ahora estamos inmersos, con cantidad de iglesias, con cantidad de cultos, con cantidad, nosotros somos de una familia, en este caso de la Alianza Cristiana y Misionera, y de una u otra manera tenemos que ser fieles a nuestra familia, ¿no es cierto? Eso está descontado. Pero hay una tercera que yo pensaba la vez pasada, como diríamos, para mí. Ahora que estoy más en casa, tengo que, obviamente, aprovechar que estoy con mi familia y aprovechar para ser el pastor de mi familia. Y estamos teniendo tiempos muy bonitos justamente en ese aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo, queridos, la iglesia puede en muchos sentidos disiparse por acá, por allá. Quizá yo no pueda poder ver a mis hermanos de una forma física, pero la familia es la que tengo a mi lado, y esa es la familia que tengo que cuidar. Debemos ser el pastor. Así que yo diría esas 3 cosas que se me vienen así rápido de la cabeza. Pastor, una consulta. Utilizando un término que mencionaste hace un momento acerca de nuestros hermanos que están con la cámara apagada y que no sabemos qué están haciendo, pero que sin embargo están surfeando, como utilizaste ese término, en otras páginas de otras iglesias y todo, ¿no? El tema de hoy día es: ¿y después del COVID qué? ¿No? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias, ¿no?, de manera teológica, por así decirlo, de esto que está sucediendo? Porque nuestros hermanos están, si no filtran bien las cosas, van a poder escuchar de todo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias nosotros vamos a ver después, cuando ya probablemente nos encontremos cara a cara y algunos hermanos vayan a salir con estas preguntas un poco extrañas, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias que tú puedas visualizar? Sí, miren, personalmente yo creo, que la iglesia no va a desaparecer como algunos temían. La iglesia del Señor. Entonces la iglesia no desaparece. O sea, tú y yo desaparecemos. La iglesia no desaparece. O sea, pero lo otro que sí tenemos que estar, diríamos, preparados, es que la iglesia no va a ser la misma que fue el año pasado. Definitivamente ya hay cosas que cambiaron.
Una vez que ya las puertas se abran, tú vas a ver que los hermanos van a llegar a la iglesia de otra manera. Y los nuevos que lleguen también llegarán de otra manera. Tú mismo, tú como pastor, yo espero que nosotros pastores también hayamos cambiado, hayamos reflexionado, meditado, y aún nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra pastoral haya sido afectada por este tiempo de prueba y de, obviamente, aprendizaje, ¿no es cierto? Pero algo más que creo tenemos que esperar es que debemos estar preparados para otras circunstancias parecidas a esta. Nunca nos había, por lo menos a mí, nunca me había tocado vivir algo así. Yo me temo, cuanto más leo, más converso con amigos, veo que esta no va a ser la primera experiencia así medio drástica que nos toca vivir como humanidad. Yo creo que vendrán otras y quizá más seguidas. Los muchachos jóvenes obviamente van a experimentar más de eso, pero yo creo que vendrán otras. No es que sean las mismas, ni mucho menos, pero aquí en los Estados Unidos es increíble. En estos últimos 2-3 años, las cosas que se han venido acá es desastres naturales que yo no me acuerdo, en los 30 años que vivo acá, no me acuerdo nada así. Estos incendios en California que ya vienen durando casi 2 meses, yo no me acuerdo, siempre hay incendios forestales en esta época, pero son incendios que duran una semana, 15 días, no 2 meses. Huracanes. Aquí la temporada de huracanes empieza en junio y termina en noviembre, o sea, eso lo sabemos. Y ya en mi caso, un huracán el año 2005 se llevó el techo. O sea, uno espera eso, pero eso es una vez cada cierto tiempo. Este año ya se han dado más de 40 tormentas tropicales y huracanes. Más de 40. Y empezó antes de junio, empezó prácticamente en mayo. Ahora, mañana o esta noche entra un huracán categoría 4. Acá es hasta 5. 5, chicos, es, para que tengan una idea, 5 vendría a ser casi 250, 280, 300 kilómetros por hora de fuerza. Arrasa con todo. 4 es 200 kilómetros por hora. Y va a golpear otra vez Luisiana y los mismos estados que ha golpeado las otras. Pero todavía estamos en octubre, nos falta todavía todo octubre y todo noviembre. Entonces algo está pasando. Inundaciones. Yo no me acordaba de inundaciones tan grandes como ha pasado este país en los últimos 2-3 años. Se inunda todo que te tapa la casa. ¿Sí? O sea que hay muchas cosas que están sucediendo. Yo me imagino que en Perú también hay cosas que pasan, ¿no? Y en otros países, ¿verdad? Pero que nos hace suponer que la iglesia debe estar más, quizá mejor preparada o como más a la expectativa, porque al fin y al cabo nos toca cumplir una función social también en la iglesia, como comunidad. O sea, no todo es construir templos. No sé si me explico. Tenemos que estar listos para dar también una respuesta a la gente, porque la gente está asustada. Por lo menos aquí en este país está asustada con todas estas cosas, porque hay cosas que no se pueden controlar. Y eso trae otras cosas. Por ejemplo, hablo otra vez de este país. La cantidad de gente que se está viniendo a vivir a la Florida, desde el otro extremo de California o del norte, es impresionante. O sea, migración interna.
todo eso altera las rutinas sociales de la gente. Y eso trae a veces también dificultades y todo. Entonces, ¿cómo la iglesia va a enfrentar eso? Ya nosotros vivimos todo el éxodo venezolano. ¿Qué otros éxodos hay por venir? No sé si me explico, ¿no? Pero este tipo de cosas que están pasando nos deben hacer pensar seriamente, no solo en la segunda venida del Señor, que de hecho ese paso me toca predicar este domingo, pero nos deben hacer pensar seriamente en que como pastores tenemos que estar preparados para dar una respuesta cuando la gente nos pregunta qué está pasando. Miguel Ángel, tenemos que acabar, la hora ha avanzado. La verdad que ha sido muy interesante escucharte. No sé qué se lleva cada uno de los que hemos estado contigo, Néstor, David, ¿qué se llevan de esta noche? Bueno, me encantó la frase que mencionó Miguel Ángel: la iglesia es del Señor y la iglesia permanece, mi hermano. No hay crisis, no hay pandemia que pueda contra ella. Nosotros somos los que pasamos, ¿no? Y la iglesia y la palabra de Dios permanece, ¿no? Así que adelante, seguir siendo fieles al Señor, como mencionó también Mapa, fieles al Señor, por supuesto, y leales con nuestras iglesias locales respectivas, ¿no? Muy interesante. Davidcito. A mí me quedó muy marcado el testimonio de sus 16 años y cómo el trabajo de discipulado que recibió fue impactante, ¿no? O sea que yo me quedaría con el tema ahorita de discipular a aquellos adolescentes, jóvenes que son la próxima generación, o sea, son los que están a puertas, ¿no? De poder mañana más tarde encargarse de un grupo pequeño, de una iglesia en nuestro caso. Y yo creo que ahorita, o sea, no debemos perder la oportunidad de hacer ese trabajo de discipulado, ¿no? A mí personalmente fue interesante la respuesta tuya cuando te hice la pregunta y somos predecibles, o si la iglesia es predecible en el ámbito de la evangelización, y tu respuesta fue: no sé si tenemos un plan de evangelización, ¿no? Entonces, una estrategia, sí. Una estrategia, ¿no? Somos muy predecibles, somos de un plan. Pero creo que lo que has dicho, muchas cosas que nos llevan a pensar y a mirar el futuro también con esperanza, ¿no? Con esperanza, que el Señor permanece por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Ha sido un gusto tenerte en nuestro último programa, el último de esta serie, que si Dios quiere volverá, no lo sabemos todavía. Cerrando con broche de oro. Tenemos que replantearnos varias cosas también. ¿Qué te llevas tú de esta charla, Miguel Ángel? Bueno, creo que es la apertura de ustedes de conversar, ¿no? De estos temas que así nomás no se conversan. Y sobre todo, tú dijiste algo interesante, que estamos acá para aprender los unos de los otros. Y sobre todo, como digo, el cariño a la iglesia de Breña por mi relación con el pastor Carlitos Torres. Lo tengo tan metido acá, esos cultos, esas semanas, las veces que fui a predicar allá. Carlitos era uno de esos hombres con un don de gente increíble. Lindo siervo. Impresionante. Y entonces me siento a gusto, me siento cómodo, me siento en casa. Bueno, qué bueno. Esa es la idea. La idea es que sea una charla entre amigos. Ya. A nuestros amigos que nos han estado escuchando, bueno, nos despedimos hoy hasta un nuevo aviso. Han sido 20 semanas que hemos estado aquí sosteniendo cada martes de 8:30 a 9:30, 10 de la noche. Alguna vez nos íbamos más, ¿no es cierto? Pero ha sido un gusto compartir con ustedes. Ha sido un gusto tener a invitados diversos, amigos diversos, y creo que cada uno hemos rescatado no una cosa, sino muchas cosas para la vida y para el ministerio. Recuerden, mañana tenemos culto de Santa Cena, así que a las 7:15 de la noche, y este domingo tenemos nuestro servicio de iglesia en línea a las 10:30 de la mañana, vía YouTube, ¿no es cierto, Davidcito? Vía YouTube. Las transmisiones de Facebook. Entonces, un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga, muy buenas noches, nos vemos, chao, chao.
Bendiciones.